volvamos a los básicos. El mundo está avanzando demasiado rápido y no estoy diciendo que nos detengamos, solo estoy diciendo que hagamos una pausa para comprender cómo es que funcionan las cosas. Estas semanas he estado recibiendo comentarios de mis clientes de manera muy recurrente que les está costando trabajo seguir el ritmo del mercado porque los consumidores están cambiando cada día más rápido, y es que esto es totalmente cierto. Vemos cómo las microtendencias se están apoderando del mercado, de los productos y de los hábitos de consumo actuales. Vemos cómo algo puede estar de moda una semana, a la siguiente ya se volvió irrelevante y nadie lo quiere, porque ahora están buscando otra cosa, lo nuevo que en ese momento tiene la atención. Aunque tratas de adaptarte, sabes que a la siguiente semana va a ser lo mismo. Esto es algo que tal vez yo no era tan consciente, porque creo que dedicarme al marketing me obliga a estar pendiente y actualizado con todo lo que está sucediendo, sobre todo de manera digital. Pero me quedé pensando que esto podría ser bastante complejo para las personas que no se dedican a esto, que tienen otro tipo de negocios en los cuales, si bien están obligados, porque sabemos que si no estamos en el mundo digital no existimos ni nosotros ni nuestros negocios, sí es importante saber que no es su área de especialidad o su expertise. Entonces sí creo que en ocasiones puede llegar como a ser complicado estarte actualizando, sobre todo con tanta información que puede haber y que todo esto va cambiando de manera muy drástica. Así que estuve pensando en cuáles eran los puntos que a mí me ayudan a hacer todo este proceso mucho más llevadero, que me ayudan a hacerlo mucho más fácil, y llegué a la conclusión: lo que me interesa compartir en realidad es el origen, porque creo que si entendemos cómo funcionan las cosas, de dónde vienen, podemos entender lo que está aconteciendo en la actualidad. Creo que esto aplica con las redes sociales, pero creo que esto también aplica con los espacios comerciales, que es algo de lo que les quiero hablar el día de hoy. Y entiéndase espacios comerciales como todo lugar en el que se puede realizar la compraventa de algún producto o servicio. Lo que quiero platicarles el día de hoy no atiende solo a espacios físicos, creo que son cosas o puntos que pueden atender también a espacios digitales, a comercio digital, comercio electrónico, porque podemos ver esa relación que existe entre el comportamiento, entre el hábito de consumo. Y si bien el proceso no es exactamente el mismo, o la serie de pasos no es exactamente la misma, sí son como variaciones de lo que es naturalmente. Así que, bueno, platiquemos un poco de los espacios comerciales como los conocemos el día de hoy. Y para entender esto creo que hay que regresarnos, justo como les decía, al origen. Así que vámonos al siglo XVIII, vámonos unos siglos atrás, donde el mercado de consumo comenzaba a nacer. Y es que antes de la revolución industrial, las personas no tenían una experiencia de compra como tal, porque obviamente eran las familias acaudaladas o de la monarquía las únicas que tenían los recursos para poder viajar a otros países de placer y traer productos que les fueran atractivos, mientras que el resto de la población compraba en mercados muy similares, si no es que iguales a los mercados que conocemos actualmente, más como ambulantaje, en el que si bien ahora ya se venden o se comercializan muchísimas cosas, vemos que en este tipo de mercados lo que encontramos son artículos o productos de necesidades básicas como vegetales, carne, pan, algunos insumos para el hogar, etc. Así que esto no era muy diferente. Antes había como estos puestos como los podemos conocer hoy, pero obviamente no había una experiencia de compra como tal, porque no era como que desearas ir a caminar al mercado, además de que tampoco existía como ese excedente o ese margen adicional
de dinero, porque al final la gente vivía al día y solo producían para comer. Así que con la revolución industrial todo esto cambia porque empiezan a generarse más empleos, esto empieza a generar un margen mayor y esto empieza a generar también mayor producción, por lo cual más personas podrían tener acceso y tendrían el poder adquisitivo para poder comprar. Esto no generó la experiencia de compra como tal, sino fue los cambios que todo esto trajo, porque pensemos en que antes de todo esto la oferta laboral atendía al servicio público, como trabajar en el gobierno o como en las actividades administrativas. Entonces mucho de esto empieza a cambiar porque se empieza a ocupar más personal. Este momento es un momento detonante y muy importante para la mujer, porque muchos puestos que eran ocupados por hombres como secretarios, telefonistas, asistentes, empiezan a ser desocupados y estos puestos empiezan a ser cubiertos por las mujeres. Recordemos que antes a la mujer no se le veía más que como un acompañante y todo el día estaba en casa, seguramente cuidando a los niños y estas actividades que ya conocemos. Por otro lado, las mujeres entonces empiezan a salir de casa y empiezan a percibir ingresos. Si bien no eran como directamente para ellas, sí eran ellas quienes lo estaban como ganando. El punto es que las mujeres empiezan a tener actividades diferentes, desde llevar el uniforme de trabajo, desde cambiar el atuendo, porque este tipo de puestos demandaban una indumentaria diferente a la de casa. Obviamente necesitaban estar más presentables. Aquí ya no estamos hablando de las mujeres de la nobleza que llevaban vestidos o de clases altas. Estamos hablando de este surgimiento de la clase media que se dio con la revolución industrial. Entonces, imaginemos que todo esto va cambiando, o pensemos en este escenario en el que todo comienza a cambiar y la mujer empieza a tener un papel detonante. Las mujeres empiezan a participar también en el deporte y también pensemos que estaba el auge de las bicicletas, porque las ciudades en crecimiento traían como consecuencia distancias más largas. Entonces empezamos a ver un poco de esta rutina muy similar a como la conocemos en esencia. Me refiero a que lo que está sucediendo en este momento viene o tiene un origen hace 2 siglos, y si entendemos esto va a ser mucho más fácil comprender nuestra actualidad. Entonces, bueno, regresando a esto, empieza a requerirse nuevas características en la indumentaria que no solamente era para las mujeres, sino que también ya ante una oferta y una vida social un poco más activa, empieza a diversificarse las necesidades sociales en las que podría interrelacionarse estas mujeres, y la sociedad empieza a tener oportunidades de viajar, oportunidades de comprar. Era como un sueño para ellos, porque era como ser parte de la clase alta, o era la oportunidad de aspirar a ser clase alta o tener como una probadita de todo esto. Sin embargo, está este empoderamiento de la mujer. Entonces empiezan a existir estos espacios. Surge el primer gran almacén, Le Bon Marché, en París. Es muy similar a lo que actualmente vemos en las tiendas departamentales, en la que ya no hay solamente artículos o productos como de consumo primario, como alimentos, sino que también ya hay ropa. Pensemos que antes la ropa se hacía directamente con las costureras y era como hecha a la medida, pero con la revolución industrial comienza la fabricación de prendas que vendían como no terminadas, para que ya las personas como que terminaban de ajustarlas. Pero ahí ya estamos empezando a ver los inicios de los entallados o del tallaje de las prendas con la venta de indumentaria en masa. Es también en este momento en el que por primera vez se empiezan a exhibir los precios. Ojo, esto es súper importante porque antes no había como letreros, o sea, digamos como que el marketing, pues realmente no había una forma de comunicación que no fuera verbal. Únicamente pensemos en que también el nivel de estudios de la sociedad empezó a crecer. Entonces no era tan viable o no tenía mucho sentido colocar el letrero de alguna oferta o el precio de algún producto, porque
realmente no iba a tener tanto alcance porque la mayoría de la población no tenía esta preparación. Así que en los primeros años posteriores a la revolución industrial vemos mejora de una forma muy significativa el tema de la educación. Esto permite tener comunicación mucho más estandarizada en el que la oferta se puede comunicar con la demanda a través de un mensaje que no tenía que ser transmitido precisamente de persona a persona, sino podemos ver como esta escritura de una forma más estratégica para poder comunicar lo que se estaba ofertando o lo que se estaba vendiendo. Esto es un gran paso porque abre las puertas al autoservicio, es decir, la gente ya no tenía que preguntar cuál era el precio de algo, sino ya estaba expuesto. Esto comenzó a acortar digamos como las barreras que la gente podría tener para comprar, como por ejemplo preguntar el precio de algo. Ahorita se nos haría, si no ridículo, sí se nos haría como cansado pensar en tener que preguntar el precio de algo en un supermercado o algo así, porque ya la mayoría de los precios están expuestos. Entonces son este tipo de cosas las que van haciendo que la toma de decisión o el proceso de toma de decisión de compra se acorte, porque empieza a darse esta información al cliente de una manera más ágil. En medida que todo esto va creciendo, pensemos en que también se están generando muchos más empleos y que hay mucho más dinero en circulación y que hay mucho más producto disponible para ser comprado. Entonces, ante estos cambios, sucede que las personas empiezan como a tener espacios o tiempo libre, por así decirlo, para el entretenimiento. Empiezan a surgir cafés, empiezan a surgir también estos espacios en los que se podía tener como esa convivencia. Principalmente son las mujeres las que detonan esto, porque aunque ya había puestos que estaban ocupados por mujeres, esto no quiere decir que todas las mujeres hayan empezado a trabajar. Empieza a mejorar su calidad de vida, comienzan a tener mayor tiempo libre y con esto tienen la oportunidad de reunirse en espacios para la diversión, para el entretenimiento. Recordemos que también está el surgimiento de estos primeros medios de comunicación impresos que atienden no a noticias, sino a estilo. Surgen las primeras revistas de moda y vemos cómo va comenzando este surgimiento de las tendencias. La publicidad comienza a influir en todo lo que vamos buscando adquirir. Con el tiempo ya de pronto existía el tallaje. Esto facilitó aún más la compraventa de ropa y en general de accesorios y de todo. Con esto empieza la posibilidad de probar los artículos, de tocarlos, de acercarse. Y también con todo este avance tecnológico de la iluminación pública, surge también la iluminación de las tiendas por las noches. Y así es como vemos que van surgiendo los primeros escaparates. La gente se empieza a dar cuenta que la tienda podría vender de alguna manera, incluso estando cerrada. Porque si bien las personas pueden observar los productos cuando la tienda ya no se encuentra trabajando, bien lo pueden ver y regresar al día siguiente por él. Así que empieza a ser el escaparate una oportunidad de venta. Con el tiempo todo esto fue generando competencia, porque ya no solo lo hacía un establecimiento o un centro comercial o una tienda departamental, sino ya había varios. Entonces esa experiencia como de compra tenía que empezar a diferenciarse. Así que surge el visual merchandising, en el que ya eran técnicas o estrategias de colocación, acomodo y exhibición de producto ya muy específicas, que estaban diseñadas para que el cliente o la persona compraran más o incluso los eligieran. Así es como empezamos a ver las experiencias de compra, y todo esto ha venido evolucionando con el paso del tiempo. La iluminación, el aroma, la música, el servicio de atención al cliente e incluso la experiencia de compra son algunos de los factores que no se pueden perder de vista actualmente en un espacio comercial. Pensemos también en el dinero. Seguramente han escuchado que existe algo que se llama caja central en las tiendas, sobre todo de ropa, que es como esta caja que concentra todo el dinero
de la tienda. Y es que esto empezó a surgir porque en medida que las tiendas o los espacios comerciales comenzaban a crecer, era difícil llevar un control preciso del dinero que ingresaba. Así que surgieron los tubos de Lamson, que eran una especie de tubos que atravesaban como toda la tienda a presión, y en unas cápsulas hacían llegar el dinero a una persona que era el cajero central, que era quien tenía el control de prácticamente todo el dinero y todo el efectivo. Entonces enviaban la nota o el ticket con el dinero que entregaba la persona, y posteriormente el cajero central lo devolvía como a esta mini caja para darle el cambio al cliente. Entonces actualmente seguimos viendo cajas centrales, actualmente seguimos viendo escaparates, seguimos viendo estrategias de visual merchandising, y todo esto lo vemos evolucionado. Pensando en que antes era más como una adaptación de los espacios, a ahora una construcción especializada, pensada de manera específica y estratégica para vender más. Para mí era importante compartirles un poco de esta historia de los espacios comerciales, porque creo que tener esta información o tener este contexto nos ayuda a comprender incluso cómo funciona un e-commerce, cómo es la logística, qué es importante. Y bueno, actualmente vemos cómo la oferta busca brindar beneficios al consumidor, desde garantías, devoluciones, diferentes formas de pago que obviamente han ido evolucionando en medida que el tiempo ha pasado. Hoy vemos desde entregas a domicilio, entregas con drones, compras digitales, pero al final creo que el comportamiento sigue siendo el mismo. Tenemos un medio, ya sea digital, impreso, físico o incluso social, que nos proporciona cierta información y que nos hace detonar estímulos que hacen que como consumidores queramos comprar. Pero si entendemos esto no solo como consumidores, sino como estrategas de negocio, podemos usar todo esto a favor de nuestros proyectos de emprendimiento.